Quisiera hoy compartirles en esta fiesta de la Ascensión del Señor como una historia, o recordarles más bien una historia que es como la historia de nuestra salvación, o ese misterio de la historia del amor de Dios, ese misterio de la historia de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Y aunque hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas le dice a su amigo Teófilo todo lo que escribió en su primer libro, que fue el Evangelio, las obras de nuestro Señor Jesucristo y la razón por la que hizo esas obras. Yo quisiera empezar un poquitito más antes, mucho más antes, desde el momento de la creación, que es el momento en el que empieza esa relación nuestra con Dios de una manera totalmente diferente a como es la relación de Dios con el resto de la creación. La narración de la creación dice que Dios hizo al ser humano, hizo al mundo, hizo al universo en 5 días. En esos 5 días hizo todo, y la Escritura nos da una referencia bonita de que todo lo que Dios hizo era bueno o fue bueno, ¿sí? Porque en cada día que va creando, al final del día dice, y vio Dios que era bueno. El 6º día cambió todo, porque la creación siguió, pero en ese momento Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Escritura que a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. La diferencia grande entre el ser humano y el resto de la creación es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos lo más cercano que puede haber a ver a Dios. Entonces, si alguien quiere ver a Dios, debería tener la posibilidad de verlo a través de nosotros. Sin embargo, la misma historia nos va dando esa narración de que teniéndolo todo, y teniéndolo todo se llama el paraíso, el hombre, el ser humano, decidió alejarse de Dios y se alejó a través del pecado original en principio, pero ese pecado que dio origen a todos los pecados. Y entonces desde ese momento la relación entre Dios y el ser humano fue una relación distanciada. Ya no volvió a ser esa relación íntima de el que es imagen y semejanza con su Creador, sino que ya fue distanciada y cada día más difícil a causa del pecado. Y no es sino hasta en el momento de la encarnación, cuando Dios, en un acto de amor infinito hacia el ser humano, manda a su divino Hijo, que se hace uno como nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Y entonces, así como en la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza, en la encarnación, y sin tener ninguna razón por hacerlo más que el amor que nos tiene, Él quiso hacerse a nuestra imagen y semejanza. Y viene a hacerse nuestra imagen y semejanza con una única razón: devolvernos la entrada al cielo. Esa entrada al cielo que nosotros habíamos dañado a causa del pecado. Es todo lo que venía a hacer el Señor. Y nos regaló 3 años maravillosos de catequesis. No quiso mandar un profeta, no quiso mandar a nadie, simplemente Él mismo vino y nos enseñó cómo ir al cielo durante 3 años. Y después de esos 3 años, hizo el sacrificio más grande, que fue el de entregar su vida en la cruz por cada uno de nuestros pecados, porque Él sabía que nosotros éramos incapaces de redimirnos a nosotros mismos,
que nuestros pecados eran tan graves y era una deuda tan grande con Dios que no íbamos a ser capaces de pagar. Redimir significa pagar. Él pagó por todos nuestros pecados y por todas nuestras culpas, cargando la cruz y muriendo en la cruz. El precio de esos pecados fue la sangre de Cristo, una sangre que se derramó hasta la última gota. Lo que Él con su fuerza y su humanidad no fue capaz de derramar por nosotros, lo terminó de hacer un soldado traspasándole el costado, y nos dice la Escritura que de ese costado brotó sangre y agua. Y cuando ya estaba completada toda la obra, cuando Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer en un acto ya de conclusión, diríamos, de su obra, el Señor asciende al cielo, pero no asciende como vino. El Evangelio de San Juan nos dice que al inicio, en el prólogo, dice: y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Antes de Jesús venir a nosotros era palabra, no era ser humano, era palabra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, no ascendió solo su naturaleza divina, sino que ascendió también con nuestra naturaleza humana. No sintió vergüenza de nosotros, como muchas veces nosotros sí hemos sentido vergüenza de Dios. Él no se avergonzó de nosotros, sino que ascendió al cielo con nuestra naturaleza. Por eso, a partir de ese momento, el ser humano tiene una dignidad que no la supera ningún ser en la creación, absolutamente ningún ser. La dignidad que tenemos es que en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un ser humano. Hay un ser humano y es el Hijo. Es un ser que es totalmente humano. Y entonces el Padre tiene una naturaleza divina y el Espíritu Santo tiene una naturaleza divina y el Hijo tiene una naturaleza humana y divina. Por eso, si hacemos una relación de todo lo que ha pasado desde la creación hasta la ascensión, es increíble saber que todo lo que Dios ha hecho no lo ha hecho por nadie más que por nosotros, por el ser humano, por nadie más lo ha hecho. Es como una terquedad de Dios de amarnos, aunque nosotros ni lo merecemos, ni nos hacemos a veces merecedores de ese amor por nuestros pecados. Es una terquedad de Dios. Él desea amarnos toda la vida. Y desde el principio todo el universo lo hizo para nosotros. Mandó a su Hijo único para entregarlo a la cruz por nosotros. Y cuando asciende al cielo nuestro Señor, no quiere ascender sin nosotros. Y por eso Dios hará todo, desde el inicio hasta la eternidad, hasta toda la eternidad por nosotros. Ese es, yo no entiendo cómo decirlo, pero es como si fuera la tarea de Dios, como si nosotros lo mereciéramos, como si nosotros realmente mereciéramos que el Dios se pusiera en esa tarea de amarnos eternamente y de hacer todo para que nosotros seamos felices. Al el Señor elevarse al cielo con su naturaleza humana, nos ha puesto en un lugar de dignidad absolutamente precioso, en un lugar de dignidad divino. Por eso es necesario que la reconozcamos la dignidad que tenemos como seres humanos. Somos más que las demás criaturas. En eso hemos fallado. Nuestro sentimentalismo moderno nos ha llevado a poner a las demás criaturas al mismo nivel del ser humano. Hoy en día amamos las mascotas como si fueran seres humanos. Les llamamos hijos
a las mascotas. Y los matrimonios, especialmente jóvenes, prefieren tener mascotas a tener hijos. Es como si le hubiéramos quitado la dignidad al ser humano y se la hubiéramos dado a la criatura. Y no es que la criatura no merezca respeto. Toda criatura, por ser criatura de Dios, merece todo nuestro respeto. Pero hay un límite en donde el ser humano tiene que reconocer que es superior. Y no por orgullo, sino por la dignidad que Dios mismo le ha dado. También es importante que nosotros reconozcamos la dignidad de los demás. Cuando nosotros dañamos la dignidad de otro ser humano, cuando nosotros maltratamos a otro ser humano, estamos maltratando a Dios. Estamos maltratando la obra más grande que Dios ha hecho en su creación. Y por lo tanto, es un pecado grave. Cuando nosotros no somos responsables incluso de nuestra propia dignidad y nos maltratamos y nos dedicamos a los vicios y hacemos cosas que nos dañan internamente, cuando nos alejamos de Dios, cada vez que nos alejamos más de Dios, estaremos maltratándonos más a nosotros mismos. Entonces estamos cometiendo un pecado grave porque no estamos honrando la obra que Dios ha hecho en nosotros. Dios lo ha dado todo por nosotros y a veces nosotros nos despreciamos incluso a nosotros mismos. Por eso es muy importante reconocer que esta fiesta de la ascensión del Señor es la fiesta de la dignidad humana. Nosotros tenemos una dignidad tan grande que tenemos que respetarla y tenemos que valorarla y tenemos que amar esa dignidad en Cristo. Cuando uno se aleja de Dios, empieza a perder esa dignidad, porque el ser humano, entre más se aleja de Dios, más inhumano se vuelve, y es un proceso que puede llegar a los extremos más grandes. El Señor nos lo dijo en esa parábola del Padre misericordioso y el Hijo pródigo. Un ser humano puede llegar a dañar tanto su dignidad que puede volverse casi un animal. Decía esa parábola que este hombre que se alejó de su padre, lo mandaron a cuidar cerdos, y era tanta el hambre que sentía que tenía las ganas de comer la comida que comían los cerdos y nadie se la daba. Casi que su dignidad se volvió animal en lugar de humana. Y uno puede llegar a caer hasta lo más bajo que uno quiera. Si se aleja de Dios, cae y se destruye. Por eso, lo mejor y lo más bonito es saber que Dios está con nosotros. Y Él, en ese amor que nos dio en la encarnación, dijo: quiero estar con ustedes, quiero ser uno de ustedes. Pero en la ascensión dijo: quiero que seas uno en mí, ¿no? Por eso, tanto el prefacio de hoy como las oraciones hablan de la esperanza del ser humano, de que algún día nosotros vayamos a ese cielo que Dios nos abrió, a donde nos precede la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo. Pidámosle a Dios que se cumpla en nosotros ese deseo ardiente que tenía San Agustín en su corazón, cuando decía: Señor, nos has creado para ti, y nuestro corazón permanecerá inquieto hasta que descanse en ti.